Muy buenas tardes para todos. Comenzó una nueva fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo. Ya nos quedan estas últimas tres y se termina este torneo con un resultado muy sorpresivo como importante. Peñarol perdió 2-0 frente a Cerro en el Trócoli. Finalmente se jugó sin público de Peñarol, con público local. Y Cerro termina ganando 2-0, como mencionaba antes, consiguiendo mantenerse en primera división y también mirando la clasificación a Copa Sudamericana. Por el lado de Peñarol, es un golpe importante. Quizás no tanto en materia de números, es verdad que no tenía una brecha tan grande como para poder relegar 3 puntos en este caso, sobre todo en este punto del torneo que todavía hay para recortar, pero se sigue manteniendo puntero independientemente de lo que pase con Nacional el día de mañana en su partido contra Wanderers, pero en este caso pierde puntos importantes y sobre todo por lo que es el juego que tuvo. El partido de Peñarol fue muy malo, no tuvo puntos altos, casi ninguno. Ahora vamos a ir repasando bien igual lo que fue el 11 de Peñarol, pero fue un partido bajísimo. Cerro justifica la victoria, eh, tuvo remates más claros, fue mucho más peligroso en la gran mayoría de los eh, momentos del partido y finalmente se termina quedando con 3 puntos importantísimos para pensar en clasificaciones a Sudamericana, como mencionaba. Con respecto al 11 en sí de Peñarol, partimos de atrás hacia adelante. Cortés, un desastre. El peor partido de Cortés en el arco de Peñarol. La verdad es que al chileno se lo encontró inseguro desde el principio, desde que se come el primer gol, que yo creo que también es parte del error de la defensa porque la Rosa termina convirtiendo, es una pelota parada, un centro que termina empujando la Rosa de cabeza al gol. Es verdad que Cortés sale mal, pero también hay gran parte de culpa de la defensa. Pero finalmente en el segundo gol termina justificando que fue un partido desastroso para él, porque se come un gol de tiro libre, que es verdad, está bien pateado, pero la verdad es que lo podría haber atajado, regala el segundo palo y termina consiguiendo el 2-0 Cerro cuando había comenzado recién el segundo tiempo. Yendo a estos goles justamente, fueron los dos por pelota parada. El primer gol fue por una falta de Maxi Olivera, completamente innecesaria, de hecho después se ganó la amarilla, y Maxi Olivera lo termina sustituyendo Diego Aguirre después por una molestia. Iba a mencionar que no había tenido un partido malo, pero pensando en lo que es esa incidencia directa en el resultado, por una falta que no tuvo razón de ser, termina siendo un partido negativo también para él. Con respecto al segundo gol, una falta de Méndez. Méndez impreciso, da la sensación de que siempre necesita alguien sólido en quien apoyarse. Pasaba el año pasado con Guzmán Rodríguez, pasó este año con Nahuel Herrera, pasó, digamos, entre comillas, cuando estaba con Coelho, eh, que Coelho era el como que más resolvía de esa saga. Es como que necesita a alguien sólido en defensa. En este caso no lo tuvo porque justamente Nahuel Herrera estaba suspendido. Jugó con Gularte, que no está teniendo tantos minutos, que también tiene imprecisiones. Y con Trindade de lateral derecho, que bueno, junto con Olivera conforman una línea de cuatro que quizás no es lo mejor a lo que podría aspirar Peñarol y lo que tiene disponible, al menos no en este partido, por esa suspensión de Nahuel Herrera que mencionábamos. Bueno, lo de Olivera ya mencionado, lo de Méndez también, un desastre, errores por todos lados. Se resbala en partidos sin lluvia, en partidos con lluvia mucho peor. Eso es algo de lo que quiero hablar también. La lluvia, al fin y al cabo, es para los dos equipos. Es verdad que, bueno, estaba hablando sobre dónde se iba a jugar o no, que Nacional va a jugar en el Centenario finalmente justamente contra Cerro. De todas formas, la realidad es que la cancha es la misma para los dos, la lluvia estaba para los dos y el poderío económico, el poder de jugadores está del lado de Peñarol. Acá el principal culpable de haber perdido el partido es Peñarol, son los jugadores, es Diego Aguirre que quizás no supo hacer ciertos cambios a tiempo, que más adelante los vamos a ver también, pero creo que el principal responsable es Peñarol justamente. Lo dicho, Goulart y Méndez conformaron una saga que no resolvió por ningún lado, y Trindade en el lateral derecho no tuvo mucha subida, tuvo alguna pelota interesante que logró meter más adelante ya sobre el cierre, se gana una amarilla Sonsa por ir a discutir
eh, con los jugadores de Cerro que estaban increpando a Leo Fernández, pero creo que dentro del Peñarol fue lo más regular, podríamos decir. Nacho Sosa, desaparecido, no tocó la pelota casi. Cuando lo hizo mal. Descargó mal la pelota y finalmente lo termina sacando Diego Aguirre más adelante. Remedi creo que fue de lo más sólido, como veníamos mostrando partidos anteriores, pero también perdió algunas pelotas, algo que es raro en él porque no suele perder la posición del balón, pero bueno, creo que en un mal partido general de Peñarol termina siendo esto lo que le sucede a Remedi, que lo arrastran a sus jugadores. Creo que por fuera, acá está junto con la defensa también, lo peor de Peñarol. Leo Fernández y García jugaron partidos espantosos, sobre todo Leo Fernández, creo que en materia de Peñarol, fue el peor partido del año. Y de Leo Fernández lo mismo. Yo dije en videos anteriores que el buen nivel de Peñarol viene de la mano de Leo Fernández. En este caso se prueba porque el peor partido de Peñarol en el año fue el peor partido de Leo Fernández en el año. Si bien, bueno, el partido anterior había jugado sin él por una suspensión, lo había hecho de gran forma, se habían asociado bien Maxi Silvera con Onareso, pero ahora no encontró la vuelta. Aguirre, como mencionaba, plantó un doble 5 con Sosa y Remedi. Sosa se suelta un poquito más. Y Diego García, que en mi opinión, no le da nada a Peñarol. Eh, es muy enérgico, presiona, pero recupera la pelota, la da hacia atrás. Cuando intenta encarar, no se anima, vuelve para atrás. Los centros que ejecuta los ejecuta mal. Si le queda una pelota para rematar, la remata mal. Em, Creo que la opción ahí de Diego García me genera cierto ruido, sobre todo pensando que, bueno, Peñarol tiene jugadores jóvenes, en este caso no estaba Pierres en el banco, sí lo tuvo Moletaler, que finalmente Aguirre no lo pone a Alejo Cruz, que fue completamente intrascendente en su ingreso, en los minutos que jugó, no generó absolutamente nada. Creo que perdido por perdido a esa altura. Si alguien te podía cambiar un poco más el partido, darte algo más, alguien que se quiera mostrar, iba a ser Muletaler y no Alejo Cruz. Después Baez, bueno, tuvo que entrar porque opciones Peñarol en el banco no tenía mucho más, tiene varios jugadores lesionados, Terán, el Cangrejo Cabrera, después opciones como 9 no tiene porque estaban tanto Silvera y Arezo como titulares, que bueno, en el caso de ellos dos, creo que fueron junto con Remed y Trindade lo más completo. Maxi Silvera eh, lo sentí como siempre, es él muy participativo en la marca, el primer defensor, y también remató y consiguió remates. Creo que él hizo un buen partido en general. Arezzo lo sentí más ofuscado, los remates que tuvo fueron de desquite, de afuera del área, cuando le quedaba una pelota ya lo último, la trataba de rematar, pero también creo que en ese sentido se entienden bien ellos dos porque son sacrificados por el equipo y bueno, quizás Arezzo es un poco más goleador clásico con el arco entre ceja y ceja y Maxi Silvera tiende a armar un poco más las jugadas y demás. Pero creo que dentro de Peñarol fueron los puntos más altos. Después, como mencionaba, los cambios, la realidad es que no hubo mucho más de lo que decía. El único que intentó, que creo que al final del partido fue el mejor jugador de Peñarol, fue Lucas Hernández. Por él, lo único que tuvo Peñarol en ataque, por el medio, tratando de hacer alguna pared, tratando de pasar en velocidad a un jugador, después de bueno, la lesión que les mencionaba de Maxi Olivera, que entra Lucas Hernández. Me parece que fue el único que intentó yo cuando el partido estaba 2-0, a 10 minutos del final, estaba muy jugado Peñarol. Ya cerrando todo lo que es el partido y habiendo dicho que el principal responsable por esa derrota es Peñarol, que Cerro lo tuvo bien merecido y que fue mejor que su rival, también hay que hablar de una constante y es el arbitraje en el fútbol uruguayo, que es un desastre. Y también se repite el mismo actor. Habíamos hablado la fecha pasada de los penales a Nacional, de un penal a Nacional, porque uno sí era, el otro no lo era. En este caso es como que se desdice Javier Burgos y hay un contacto claro sobre Arezzo en el área, que ni siquiera lo llama al VAR, tampoco lo protesta, el único que lo protesta es Arezzo, tampoco lo protestan desde el banco de Peñarol, llama la atención también porque ves la repetición y es penal claro la carga desde atrás sobre Arezzo. Y bueno, uno entiende que quizás en la vorágine por tratar de conseguir un gol y demás, sacar rápido, no reclaman los jugadores y demás, pero desde el bar le tendrían que haber avisado a Burgos, y Burgos mismo que estaba parado ahí no vio semejante penal. Llama la atención como
no termina marcando esa falta justamente. Es verdad que quedaban, creo que fue el minuto 89, si no recuerdo mal, esta incidencia, habían añadido 6 minutos, así que había tiempo como para algo más. Capaz no cambiaba nada, capaz lo pateaba Arezzo, Leo Fernández, el que sea, y terminaba afuera, pero bueno, la realidad es que era un penal clarísimo y llama la atención que, bueno, un árbitro que había cobrado un penal por un agarrón en un córner termine ignorando completamente un penal eh, en el área clarísimo de Cerro sobre Peñarol, que bueno, finalmente no termina concediendo. Pero en líneas generales es un partido horrible de Peñarol, es el peor partido del año, tiene con qué para revertirlo, para mantenerse primero. La realidad es que Nacional, si gana mañana contra Wanderers, quedaría primero Peñarol todavía por una diferencia de 2 puntos, pero ya se despide de la tabla anual, ya se queda sin oportunidades, a no ser que mañana Nacional pierda y después siga arreglando puntos, pero bueno, uno entiende que eso sería bastante difícil. Em, Peñarol termina quedándose únicamente con el clausura en la mira. Tiene el miércoles la final de la Copa Uruguay contra Plaza Colonia. Hay que ver si Aguirre rota el equipo, qué decide hacer con los jugadores. Si trata de mantener el equipo que va a poner en el partido contra Defensor en este caso, para tratar de, bueno, eh, ir aceitando ciertos funcionamientos del juego y demás, o si opta por un equipo completamente suplente para descansar a los jugadores. Hay que ver qué decide finalmente la Fiera. Pero le queda ese partido a Peñarol y después ya necesita sí o sí ganar. Hay que ver, como mencionaba, qué pasa mañana con Nacional, pero tiene solo 2 puntos de renta. Cualquier otro resultado que no sea una victoria y que del otro lado haya una victoria lo deja complicadísimo a solo una fecha del clausura. Así que Peñarol ahora solo le queda ganar y pensar en, bueno, sobre todo mejorar lo que es el juego, que era algo que había tenido muy positivo en el partido anterior contra Wanderers. em, Sobre todo la efectividad, es cierto que capaz no jugó de gran forma, pero había tenido un buen juego, sobre todo porque se habían entendido bien eh, Maxi Silvera y Matías Arezo. Pero bueno, finalmente ahora con la vuelta de Leo Fernández al equipo y con un partido desastroso del 10, termina quedándose sin nada el equipo de Aguirre, esperando algún traspié nacional, que creo que no va a ocurrir, va a jugar contra Wanderers el día de mañana. Así que vamos a repasar lo que es la fecha. Ya en este caso había perdido Defensor el día viernes frente a Torque 1-0, gran campaña de Torque, la última fecha que va a tener el equipo de Diego Aguirre. Después la victoria 2-0 de Plaza Colonia frente a Juventud, victoria también muy importante, y bueno, la derrota de Peñarol 2-0 frente a Cerro. Actualmente queda el partido del día de hoy, el día sábado, entre Cerro Largo y Racing. Y el día de mañana nos quedan 4 partidos. Danubio a la 1:30 enfrentará a River. A las 4 Liverpool recibe a Progreso. A las 6:30 el mencionado Wanderers recibe a Nacional. Y a las 9 cierran la fecha Miramar y Boston River, la fecha número 13. Ya la fecha 14 estaría llegando el viernes 31 de octubre con el partido entre Wanderers y Boston River a las 8. El sábado 1 de noviembre a las 10 de la mañana Progreso frente a Torque, 4:30 Liverpool frente a Juventud y a las 7 Cerro frente a Nacional. Y finalmente el día domingo tenemos 3 partidos, River frente a Miramar a las 10 de la mañana, 4:30 Racing recibe a Danubio y a las 7 Peñarol y Defensor Sporting en el campeón del siglo. Lunes 3 se cierra la fecha con el partido entre Plaza Colonia y Cerro Largo a las 7 en Colonia. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana ya con el partido de la siguiente fecha. Que tengan todos muy buenas noches.